Continuando con lo que es el tema de la naturaleza y el origen de los fármacos, nos toca hablar acerca de lo que es la receta médica. Este documento, como se iba comentando, es un instrumento que nos sirve para poder realizar lo que es la dotación o indicar la medicación que debe recibir un paciente. Al ser un documento delicado porque está un compuesto químico dentro de la información que podría, si se administra de mala manera, empeorar el estado de salud del paciente, es un documento médico legal. Esto quiere decir que es un documento que puede tranquilamente utilizarse como prueba si es que ocurriera algún incidente con el paciente. Este documento, para tener los requisitos necesarios para el expendio en lo que es las farmacias y en lugares donde se realiza la venta de medicamentos, tiene que tener ciertos elementos básicos dentro de su estructura. Estos elementos son, por ejemplo, la superinscripción. Esta superinscripción se encuentra en la parte superior a modo de una abreviatura que está representada por las letras R, una barra y la letra P. Estas abreviaturas significan recíbase y despáchese. Esto quiere decir que el farmacéutico recibe la receta y surte al paciente del medicamento que está indicado dentro de esta receta. Luego viene lo que es la identificación y conjuntamente con esta puede venir lo que es la edad. Esto es un poco más importante en lo que son los niños porque estos deben recibir medicación con una forma farmacéutica o forma medicamentosa parecida o ideal para lo que es la etapa de niños, debido a que algunos medicamentos tienen consistencia más dura y su disolución y también su absorción es mucho más lenta, por tanto se dificulta en los niños. Entonces, generalmente en estos grupos de edad vamos a encontrar lo que son los jarabes, lo que son los geles, ¿no? Y otras presentaciones que son de fácil absorción. En este caso, el paciente se llama Edwin Laura y tiene 40 años. Luego viene la parte de la inscripción. En este lugar tiene que venir lo que es el nombre del medicamento, su presentación y la cantidad que se debe vender o la cantidad que se debe dotar al paciente para que éste también pueda hacer su tratamiento. En la inscripción en este caso nos indica que un diclofenaco viene en una concentración de 50 miligramos y su presentación son los comprimidos. Y dentro de este acápite también nos menciona que el paciente debe tener o se le debe dar 6 comprimidos para realizar su tratamiento. Entonces, en esta parte nos ha dado esa información. Primero el medicamento, que va a ser el diclofenaco, su concentración, 50 miligramos, y la cantidad que requiere el paciente para su tratamiento. Luego pasemos a la instrucción. En la instrucción se va a indicar cómo el paciente debe administrar el medicamento y lo más importante, en qué horarios debe consumir el mismo. Para esto nos indica debe tomar un comprimido de diclofenaco el paciente, vía oral, porque es la presentación que se tiene, cada 8 horas. Entonces, esta información nos indica que debe tomar su medicación 3 veces al día. Y tiene que haber una separación de 8 horas entre lo que es cada toma. Ejemplo de esto, entonces nos hacen una redacción de un horario para el paciente. Este empieza a las 7 de la mañana. Este horario de inicio tiene que estar en relación con lo que es las actividades y hábitos del paciente, es decir, el paciente ya tiene que estar despierto para que éste pueda tomar su medicación y también debe evitarse horarios en que el paciente está descansando o está dormido o está en una actividad, su trabajo, por ejemplo, que le puede impedir realizar la toma de su medicación. En este caso, a las 7 de la mañana se despierta, puede tomar su medicación. De ahí tienen que pasar otras 8 horas para tomar su segunda dosis. Entonces, si nosotros vemos la separación que existe entre 7 y 15, tenemos unas 8 horas de separación, luego de los cuales el paciente nuevamente tiene que tomar su medicación. Luego pasan otras 8 horas y toma la última medicación a las 11 de la noche. Y de ahí, si nosotros vemos, lo separa también 8 horas de la primera dosis del día siguiente. Luego tenemos otros datos que van a ser la fecha, que lo tenemos en la parte inferior, y tenemos los requisitos legales, donde va a ir el nombre del profesional que está realizando la receta. En este caso necesita Juan Pérez. Va a estar la profesión,
¿no? Puede ser médico, odontólogo, veterinario. Y finalmente tenemos la matrícula profesional, que no es nada más que la inicial de su apellido paterno y un número que está correlativo en orden a las personas que han acudido y sacado también lo que son sus matrículas. Estas matrículas los da lo que es el Ministerio de Salud para lo que es el ejercicio de las profesiones en salud dentro de nuestro país. Continuando, tenemos también algunas recomendaciones que se conoce como el Código de Ética y Deontología. Entonces ahí recomiendan que las recetas también tienen que tener ciertas características para poder generar una buena prescripción. Dentro de este código, en el artículo 138, nos indica que la persona que se encarga de realizar o redactar la receta es responsable del contenido. Por tanto, si hay un error, una equivocación, cualquier problema, el responsable va a ser la persona que ha redactado la receta para lo que es el paciente. Luego en el artículo 139 nos indica que hay una libertad de prescripción. Esto quiere decir que se puede escoger cualquier tipo de medicamento para la enfermedad respectiva, pero estas deben ser apropiadas a las circunstancias, es decir, antipiréticos para la fiebre, analgésicos para el dolor, antiinflamatorios para la inflamación, los antiulcerosos para lo que es las úlceras gástricas, pépticas y así sucesivamente. Para cada una enfermedad va a haber un medicamento que va a ser seleccionado. Luego, nos comenta también que el conocimiento de la prescripción es algo necesario, es una obligación para la persona que va a redactar la receta. Uno no puede redactar una receta si no conoce la medicación, por tanto, es importante que sepa cómo el medicamento va a actuar dentro del organismo, qué efectos secundarios puede tener para poder generar la receta. Entonces, esta obligación del conocimiento se lo puede ver en el artículo 140. Continuando con el Código de Ética y Deontología, en el artículo 141 nos indica que no puede haber modificaciones, adiciones o repeticiones en las recetas. Las recetas son diseñadas en una oportunidad para el paciente. Estas no pueden modificarse más adelante o adicionar algún otro elemento o repetir lo que es la receta para que el paciente esté constantemente utilizando la misma receta para surtir de medicamento. Luego tenemos el artículo 142 que nos habla sobre las transgresiones. Esto quiere decir que la medicación es un uso de determinados compuestos químicos que pueden generar dependencia. Por tanto, se debe tener cuidado en lo que es la elaboración y también sobre lo que es los efectos secundarios que pueda tener, ya que algunos medicamentos, principalmente los que actúan sobre el sistema nervioso central, pueden generar adicciones en los pacientes. Luego el artículo 143 nos habla sobre lo que es el consentimiento informado, esto con medicamentos que son peligrosos y cuyos efectos secundarios pueden afectar la salud de la persona. Se debe informar qué riesgo se tiene. Luego el artículo 144 nos habla sobre el doping, que es el uso de medicamentos para competencias deportivas desleales. Como se puede ver en la imagen, entonces existen fármacos que pueden incrementar la masa muscular, la fuerza de los músculos, y esto puede ocasionar que en competiciones se trate de usar para una competencia desleal y de esta manera generar ventajas en aquellas personas que lo están utilizando. Todo esto entonces nos indica que la medicación tiene también sus propias normas que principalmente están diseñadas para que la prescripción de medicamentos sea algo con la menor cantidad de efectos secundarios y adversos que se pueda tener. Muy bien, con esto hemos concluido lo que es el tema del origen, naturaleza de los fármacos o de los medicamentos y más adelante vamos a continuar con otro tema. Muchas gracias a todos por su atención y hasta la próxima. Hasta luego a todos.